los gallinazos sin plumas, donde Efraín y Enrique, se cuenta la historia de Efraín y Enrique, que se iban pues a los basureros para recoger comida. ¿Para quién? ¿Ah? ¿Para el profesor Roberto? No, para el profesor Roberto no, para Pascual, amigo, para Pascual. No le digas al profesor, se vaya a molestar, o borras esa parte, por favor. ¿Ah? Ya listo, mira, entonces, acá aparece Julio Ramón Ribeiro, Enrique Congrais Martín, también aparece Osvaldo Reynoso. Luego tenemos por acá la generación del 60. Y en la generación del 60, ¿quién aparece? Ahí ya aparece Mario Vargas Llosa, con su famosa novela titulada La ciudad y los perros. Exacto, La ciudad y los perros. Entonces, después de la generación del 60 viene la generación del 70. Y en la generación del 70 aparece la figura de Alfredo Bryce Echenique con su famosa novela titulada Un mundo para Julius. Hasta aquí te pide el prospecto, hasta la generación del 70. Pero la literatura peruana ha seguido evolucionando, siguen publicándose libros, aparecen autores. Entonces podríamos hablar de una generación del 80, del 90, del 2000, 2010, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, noviembre del 2024. Y ahí, ¿a quién vas a estudiar? A tu profesor Rivas, pues, de hecho. Claro, pues, ¿no? Entonces, toda esta es la línea de tiempo de la literatura peruana. ¿Ya? Esto te permite tener un panorama de toda la literatura peruana, ¿ya? Entonces hoy nos vamos a ocupar de esta partecita. Ya con el paso de las semanas hablaremos de todo ello debidamente, ¿no? De manera debida. A ver, vamos a continuar por acá. Entonces hoy vamos a hablar de la literatura prehispánica. Literatura prehispánica. Listo. La literatura prehispánica data del siglo XV, y las primeras décadas del siglo XVI. La literatura prehispánica. Por acá tenemos las características. Sabemos bien que el imperio incaico no conoció la escritura. Manejaron la lengua, esta famosa lengua llamada el Runa Simi. Los incas solamente se rigieron por 3 leyes. Las 3 leyes que regulaban el comportamiento de los incas. ¿Cuáles fueron esas leyes? Amazúa, Amajeya y Amayuya. Claro. No seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón. Claro. Entonces, mira, esta literatura prehispánica tiene ciertas características. Por ejemplo, fue una literatura anónima. ¿Y por qué fue anónima? Evidentemente ellos no conocieron la escritura, entonces no tenían modo de cómo registrar la autoría de sus composiciones. Entonces fue una literatura anónima, fue una literatura oral, por supuesto fue oral, fue también de carácter colectiva, fue una literatura colectiva, agrarista también, agrarista, y fue una literatura panteísta también. Los incas creían en muchísimas deidades. Hay una tendencia al espíritu cosmogónico. Espíritu cosmogónico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el imperio incaico reconocieron 3 mundos. ¿Cuáles son estos mundos? Hanampacha, Caipacha y Ucupacha. ¿Qué significa Hanampacha? El mundo de arriba, que es donde moran las divinidades. Mira, ve, Hanampacha. El Caipacha, ¿qué es? El mundo intermedio, que es donde moran los hombres. Y el Ucupacha, Ucupacha, el Ucupacha es el mundo de abajo, donde moran los muertos, ¿no?
como un saludo a la bandera, tendríamos que contar hasta 10, siquiera en quechua, poder despedirnos, poder saludarnos en quechua, Ayinyachu Manachu, Pajarincama, entre tantas frases en quechua que podríamos incorporar a nuestro léxico. En fin, mira, ve, por acá tenemos algunas características de la literatura prehispánica. Ahora, la literatura prehispánica se movió bajo dos vertientes, mira, ve, vertientes. ¿Cuáles fueron estas vertientes en la literatura prehispánica? Hablamos de una vertiente de carácter oficial, que era una literatura bajo el sello del Inca, una literatura didáctica, que era cultivada ¿por quiénes? Por los amautas. Era cultivada por los amautas. Curiosamente, dentro de la literatura peruana, a un gran ensayista peruano se le llamó el amauta. Se le conoce como el amauta. ¿A quién me refiero? A José Carlos Mariátegui. A José Carlos Mariátegui, el amauta. ¿Ya? Entonces, estos amautas cultivaron los taquis. Estos amautas cultivaron los taquis, los cantos y los bailes también. Es así que de la literatura de carácter oficial se ocuparon los amautas, y de la literatura de carácter popular, mira, ve, popular, porque hay una vertiente popular dentro de la literatura prehispánica, tenemos a los arabicus. Los arabicus. Ellos cultivaron los famosos ayus. Los ayus. Los famosos ayus. Los ayus, los arabicus. Ellos cultivaron la literatura popular. ¿Ya? Es así que dentro de la literatura prehispánica se van a desarrollar tres géneros literarios. Vamos por acá con los géneros que se desarrollan. ¡Qué pequeño soy! Ya mírame, vamos por acá con los géneros literarios que se desarrollaron. Los géneros. En ese sentido tenemos por acá el género épico narrativo. Mira, ve. Épico narra. El género épico narrativo, que corresponde a los mitos, a las leyendas. Ahí lo tenemos, género épico narrativo. Entonces, con respecto al género épico narrativo, aparecen los cantares, cantares serranos, cantares costeños serranos y cantares costeños también. Entonces tenemos por acá a los cantares serranos, mira, ve, cantares serranos. Y con respecto a los cantares serranos tenemos al mito de Pacaritampu. El mito de Pacaritampu tenemos por acá, que es la leyenda de los hermanos Ayar, donde se cuenta la historia de Ayar Manco, Ayar Uchu, Ayar Auqui, Ayar Cochi, estos grandes guerreros. Y tenemos también el mito de Manco Cápac y Mamaogyo. Cabe decir que el mito de Pacaritampu va a ser recogido por el cronista español Juan de Betanzos. Así también el mito de Manco Cápac y Mamaogyo fue recogido por el Inca Garcilaso de la Vega. Bien, estos son los cantares serranos. Luego tenemos por acá los cantares costeños serranos. Los cantares costeños serranos. Los cantares costeños serranos. Con respecto a los cantares costeños serranos, tenemos el mito de la creación Illatisi-Huiracocha, y también tenemos la leyenda de Tumbe. Bien, después de ello tenemos los cantares costeños. Cantares costeños. Con respecto a los cantares costeños tenemos el mito de Con. Con es el dios creador de la costa peruana. También tenemos el mito de Bichama, la leyenda de Nailán, y también Cuniraya Huiracocha.
Recuerda este famoso texto, esta famosa composición literaria, el mito de Kuniraya Wiracocha. Wiracocha, habitaba el Ande, él habitaba, deambulaba por todo el Perú en una condición muy harapienta, muy paupérrima, ¿no? Siempre con harapos, sucio, como le tomaba la figura de un mendigo, Kuniraya Wiracocha. Entonces las huacas se habían enamorado de Cabillaca, una doncella hermosa. Sin embargo, ella no elegía marido entre las huacas, y las huacas, deseoso de que Cabillaca pueda escoger marido, esperaban concretar este romance, ¿no? Pero ella había decidido no involucrarse amorosamente con ninguna huaca. Entonces, cierto día, Cabillaca decide irse a tejer y se queda descansando recostada en un árbol de lúcuma, cuando de pronto Wiracocha, que se ha transformado en ave, aparece, y ahí en el árbol de lúcuma, donde reposaba Cabillaca, quien se había recostado en el árbol, es así que Wiracocha aparece en forma de ave e inserta su germen reproductivo, su semen, y dentro del fruto, este fruto cae, golpea a Cabillaca, quien despierta. Ella, pues, con un hambre voraz, toma el fruto y empieza a comerlo. Producto de ello, Cabillaca queda encinta. Entonces, una vez que ha quedado encinta, ha pasado largo tiempo y ya, por supuesto, ha dado a luz, su hijo ha crecido y ella quiere saber quién es el padre de ese niño. Entonces convoca a todas las huacas quienes se dan cita para poder presentarse ante Cabillaca, creyendo las huacas que Cabillaca por fin va a escoger esposo. Entonces todos lucen sus mejores trajes, pero Wiracocha, quien asiste a esta reunión, aún mantiene sus vestiduras de mendigo. Entonces Cabillaca va preguntando a las huacas, a una tras otra, preguntándole si eran el padre de su hijo. Pero, por supuesto, las huacas negaban porque, de cierta manera, puedes pasar buenas tardes. Efectivamente, ellos no eran el padre del hijo de Cabillaca. Cabillaca, por supuesto, cuando ha llegado donde Wiracocha, ella decide no preguntarle porque estaba indignada cómo esa huaca se presentaba ante ella, ahí ante esa situación donde Wiracocha podría ser el padre de su hijo. Ella, por supuesto, decide no preguntarle porque se sentía avergonzada de preguntarle a esa huaca. Entonces va preguntando y como no hallaba respuesta, Cabillaca, ¿qué es lo que hace? Le pide a su niño que camine y se recueste en las piernas de su padre. Es así que el niño llega donde Wiracocha y se recuesta entre sus piernas. Cabillaca, por supuesto, está ofendida, avergonzada. ¿Cómo era posible que esa huaca la haya dejado encinta? Horrorizada, avergonzada, iracunda, toma a su hijo y decide correr hacia el horizonte. Entonces, en ese momento, Wiracocha le pide a Cabillaca que se detenga, pero ella no escucha razones, solamente se marcha indignada, avergonzada. En ese momento, Wiracocha se transforma y todas esas vestiduras de mendigo se transforman pues en un traje de oro superior a los demás trajes de las otras huacas. Entonces Wiracocha pide que se detenga, pero Cabillaca no voltea, no escucha razones y continúa su paso. Es así que Wiracocha va tras ella, la ha perdido de vista y ve a un cóndor y le pide al cóndor que le diga por dónde se ha ido su amada, y el cóndor le señala, se ha ido por allá, Wiracocha. Wiracocha bendice al cóndor, lo nombra soberano, amo y señor del aire, del Ande. Pasa un puma, le pregunta al puma y el puma también le ayuda a Wiracocha, bendice al puma. Pasa una serpiente, pero la serpiente no contesta a las preguntas de Wiracocha y este maldice a la serpiente. Sin embargo, Cabillaca había corrido tanto que había llegado al acantilado, solamente había un inmenso mar y ella decide saltar al mar y se transforma
en una isla y el niño se transforma en un islote. Ese es el mito de Cuniraya Huiracocha. Bien, eso corresponde a los cantares costeños. Y luego tenemos por aquí, mira, ve, tenemos por acá el desarrollo del género lírico. Desarrollo del género lírico. Cuando hablamos del género lírico nos referimos a las composiciones poéticas, a los poemas, ¿ya? A los escritos en verso. Y con respecto a ello aparece el Haji. Pero ¿qué es el Haji? Mira, ve, vamos a colocar acá el Haji. El Haji es la famosa canción del triunfo. Es la canción del triunfo. Es la canción del triunfo. Ese es el Haji. El Haji es equivalente a la oda, es decir, es la oda quechua. Es la oda quechua, ¿ya? No te vayas a olvidar de esto. Oda quechua. Ya tú sabes que la oda es un canto de elogio, es un poema de elogio, de alabanza, la oda quechua. Al Haji se le conoció como Yactarunas. Yactarunas. También se le llamó lugareños. Lugareños. Cuando los incas volvían de la batalla, se cantaban estos hajis. Los guerreros regresaban tras conquistar, extendiendo el imperio incaico. Estos yactarunas tenían carácter militar, religioso y también tenían carácter eglógico. Estos eran los hajis, que es la canción del triunfo, es el análogo a la oda, es decir, es la oda quechua. Luego tenemos por acá el jarawi. El jarawi. ¿Y qué es el jarawi? El jarawi es la canción de amor. El jarawi es la canción de amor. Canción de amor. Ese es el jarawi. Con respecto a ello, podemos citar el Aymoray, por ejemplo. ¿Qué es el Aymoray? El Aymoray es el canto a la tierra. Ese es el Aymoray, el canto a la tierra. El Huacataqui es el canto a los animales. El Urpi evidentemente es la canción netamente de amor. Así también tenemos el Huanca, que es la elegía quechua. Ya sabes que una elegía es un poema que expresa el dolor por la pérdida de un ser amado. Así también tenemos el Ayataqui, que es el canto fúnebre, el canto de muerte. Y también tenemos por acá el Aranguay, que es un poema humorístico quechua, ¿ya? Entonces, eso con respecto al género lírico dentro de la literatura prehispánica, pero luego tenemos que citar por acá al género dramático. Y con respecto al género dramático, debemos de hablar el día de hoy de el Ollantay o el drama Ollantay. Antes de explicar esta obra vamos a citar algunos puntos que le va a ayudar en cuanto a su examen. Tenemos, por ejemplo, que citar, el género, vamos a reiterarlo para que haya una uniformidad con respecto al análisis de esta obra, la especie. También vamos a hablar de la estructura, también del tema, etc. Género, evidentemente, género dramático. ¿Y por qué decimos que el drama Ollantay corresponde al género dramático? Porque es un teatro. Recuerda que el drama Ollantay se representó
ante Tupac Amaru, antes de su rebelión, ¿ya? Antes de su rebelión. De hecho, el primer título de esta obra fue Apu Ollantay. Luego tenemos, en cuanto a la especie, es el drama. Especie, drama. Pero ¿por qué es un drama y no una comedia? ¿O por qué no es una tragedia? ¿O por qué no es un autosacramental? ¿Ah? Es un drama porque combina la tragedia con la comedia. Por eso es un drama. Ahora, ¿quién es el creador del drama? Bueno, el primer drama que surge será Fuente Ovejuna, que es la obra de Lope de Vega. Entonces, como se nota en esta obra ya característica del teatro lopesco, esto llevó a plantear la famosa tesis hispanista con respecto al origen del drama Ollantay. En cuanto a su estructura, presenta tres actos en el drama Ollantay. El primer acto presenta 9 escenas. 9 escenas. El segundo acto presenta 10 escenas y el tercer acto presenta 8 escenas. ¿Ya? 9 escenas, 10 escenas y 8 escenas. Ahora, el tipo de rima que se observa, rima asonante, predomina la rima asonante, ¿ya? Predomina la rima asonante. Así también el tipo de verso. Acá también predomina el octosílabo. Predomina el octosílabo. Pero también hay versos irregulares dentro del drama Ollantay. Luego tenemos por acá el tema de la obra. ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Con respecto a qué gira el drama Ollantay? Gira en torno al poder y el amor. El poder y el amor. El poder ejercido por Pachacútec, ¿no? Pachacútec. El amor a razón de estos amoríos entre el general Ollanta y Cusicuyor. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Ahora, tenemos que recordar que el contexto histórico del drama Ollantay va a ser en los últimos 10 años de gobierno de Pachacútec y los primeros años de gobierno de su hijo Tupac Yupanqui. Ahora, con respecto al autor, es de carácter anónimo. Es de carácter anónimo. ¿Ya? Y por acá tenemos a los personajes. Mira, ven. Por acá tenemos a los personajes. Tenemos a Pachacútec. Tenemos a Pachacútec, que es el Inca, que tiene 2 hijos, Tupac Yupanqui y Cusicuyor. Pero Cusicuyor sostiene un amorío, un romance a escondidas con el general Ollanta, el general del antisuyo. Luego tenemos por acá al sumo sacerdote Wilca Uma. ¿Qué significa Uma? Uma significa cabeza. Luego tenemos al otro general, a Rumiñahui. Rumiñahui significa ojo de piedra. Él es el otro general del antisuyo. Rumiñahui es quien va a capturar a Ollanta. Luego tenemos a Orco Guaranca, es uno de los guerreros de Ollanta.
Y acá viene la figura de ¿quién? De Piquichaqui. Y con respecto a Piquichaqui se ha preguntado en el examen, ¿a razón de qué? A razón de que Piquichaqui es el bufón, es el gracioso. Y la presencia del bufón, del gracioso, es característico del teatro lopesco. Acá tenemos a Piquichaqui, que es el gracioso. Es el gracioso. Luego tenemos por acá a Ima Sumac, que nace a raíz del amor entre Ollanta y Cusikuyur. Ella es el fruto del amor. ¿Qué significa Sumac? Sumac significa bonita, ¿verdad? Sumac significa bonita, ¿ya? Antes de contar el drama Ollantay, vamos con la literatura de la conquista. Ya primero vamos a citar algunos datos y ya luego contamos el drama Ollantay. Bien, vamos por acá entonces con la literatura de la conquista. Literatura de la conquista. A ver, ¿qué está pasando en Europa? Tú sabes que en Europa los países de Occidente toman esta ruta para llegar a Oriente. ¿Hacia dónde? Hacia la India. ¿Y por qué buscaban llegar a la India? Porque la India manejaba las especias. Entonces había una necesidad de viajar hacia la India. Pero, ¿qué pasa en 1453? Bueno, los turcos otomanos van a tomar Constantinopla. Entonces, esta brecha, este canal que les servía para llegar a la India, ya esa ruta ya no la van a poder utilizar porque está bajo el control de los turcos otomanos. Entonces, los países europeos van a tener que buscar nuevas rutas para llegar a la India. Entonces, las naciones europeas empiezan a promover las expediciones para que encuentren nuevos caminos, nuevas rutas para llegar a la India. Entonces, en el 1479 contraen nupcias los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y promueven las expediciones de Colón. Efectivamente, Colón en esa intención de llegar a la India se desvía y llega a continente inexplorado. Entonces, cuando el tripulante américo ve desde lo lejos, grita, tierra a la vista, y Colón rápidamente se va a autoproclamar como el descubridor de esta nueva tierra, a la cual la va a llamar América. 92, exacto, 1492, finales del siglo XV. Entonces, hay que recordar que tras la toma de Constantinopla ya quedó atrás la Edad Media y se ha dado paso a la Edad Moderna. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa se está viviendo una revolución científica a razón de que surgen los grandes genios como Michelangelo, Da Vinci, Galileo, Copérnico, Francis Bacon, entre tantos otros. Entonces, acá hay un desarrollo de la ciencia. Pero acá en América, bueno, las sociedades todavía son nativas, todavía utilizan arcos, flechas, lanzas. Entonces, estas sociedades evidentemente mostraron una gran desventaja ante los europeos. Entonces, en el Perú, ¿qué estaba pasando? Había una división de poderes. Bueno, si bien es cierto el Inca era Atahualpa, todavía tenía conflictos con Huáscar. Entonces, cuando Huáscar se topa con los españoles, evidentemente Huáscar va a cometer el error de mostrarle los puntos vulnerables del imperio incaico. Recordemos que los españoles han llegado más o menos en la tercera década del siglo XVI. Mira, ve, tercera
década del siglo XVI. Y bueno, todos recordamos la famosa escena en la plaza de Cajamarca cuando capturan a Atahualpa. Todos sabemos eso. Entonces, a partir de ese momento, evidentemente el imperio incaico ha acabado, está siendo sometido por los españoles, quienes van a continuar con la conquista hasta colonizar completamente el territorio peruano. Entonces, los españoles, por supuesto, van a abusar de las indígenas, van a robar, van a hurtar, van a saquear al Perú. Esos navíos que cruzaban el Atlántico cargados de oro y minerales del Perú. Entonces, ante la llegada de los soldados españoles también vienen muchos sacerdotes, vienen también cronistas, es decir, personas cultas que empiezan a registrar los aspectos culturales como los hechos, pero evidentemente los cronistas españoles no denunciaron los abusos que estaban cometiendo sus compatriotas en el Perú, esos abusos que cometía el ejército real contra los indígenas. Entonces, ante esta coyuntura de que los cronistas españoles no denunciaban estos abusos, aparecen los cronistas indígenas. Y también, posteriormente, surgen los cronistas mestizos, ¿no? Los mestizos, ¿no? Dentro de ellos está Blas Valera, por ejemplo, y también Gómez Suárez de Figueroa, que es hijo de la princesa ñuxta Isabel Chimpuogyo y del general español Sebastián Garcilaso de la Vega, que posteriormente, llegando a España, él va a autonombrarse, autoproclamarse, o se va a hacer llamar como Inca Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega, pero su verdadero nombre será Gómez Suárez de Figueroa. Bien, esta literatura de la conquista presenta dos aspectos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de una característica que corresponde a un aspecto popular, ¿ya? A un aspecto popular. Vamos a borrar esta partecita. Corresponde a un aspecto popular. Ahora, esta literatura popular hace referencia a la aparición de la copla. Mira, ve, la aparición de la copla. ¿Y qué es la copla? Es un poema breve, irónico y popular. Eso es la copla. Poema breve, irónico y popular. Hay que recordar la copla que se escribió en 1527, copla de Juan de Saravia. Mira, ve, copla de Juan de Saravia a don Pedro de los Ríos. A don Pedro de los Ríos. Ahí le pedía ayuda ahí a don Pedro de los Ríos para poder someter a la resistencia en Centroamérica. Bien, entonces dentro del carácter popular aparece la copla, también va a aparecer el romance, mira, ve, el romance. Y con respecto al romance, el romance tiene un contenido épico y lírico. Contenido épico y lírico. Ya está. Contenido épico y lírico. Ahora, con respecto al romance, el romance más famoso va a ser romance a la muerte
de Diego de Almagro. Diego de Almagro. Que corresponde a quién? Alonso Enríquez de Guzmán. Alonso Enríquez de Guzmán. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Alonso Enríquez de Guzmán. Este es el romance. Entonces, en la literatura de la conquista, bajo el carácter popular, aparece la copla y el romance, composiciones líricas. Luego viene la tendencia culta. La tendencia culta. Y con respecto a esta literatura culta, es cuando aparece la crónica. Mira, ve, es cuando aparece la crónica. ¿Y qué es la crónica? La crónica es una versión directa y testigo de los hechos. Ante esta situación es que aparecen los cronistas. Y como te había anticipado, a ver, presta atención, por favor, silencio. ¿Ya? Mira, aparecen los cronistas. Entonces aparecen cronistas españoles, que solo se dedicaron a temas netamente culturales, como por ejemplo Pedro Cieza de León, con Crónica del Perú, Juan de Betanzos, con Suma y narración de los incas, Cristóbal de Molina, con Fábula y rito de los incas. Es cuando aparecen los cronistas indígenas, ya que ellos no criticaban, no denunciaban los abusos. Cronistas indígenas. Tenemos por acá, por ejemplo, a Titu Cusi con relación de la conquista del Perú. Y luego también tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Nueva Crónica y Buen Gobierno es un conjunto de dibujos con pequeñas descripciones. ¿Cuál era el propósito de este libro? El propósito es que llegase a los indígenas que no sabían leer, pero que a través de los dibujos se dieran cuenta de los abusos que se estaban cometiendo en el Perú. Pero fundamentalmente este libro se trabajó para poder enviarlo al rey de España, para que en su calidad de rey haga algo con los abusos que se cometían en el Perú. Sin embargo, ese libro se extravió y pocos años después, aparecería en la biblioteca de Copenhague. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Cuando nacieron los mestizos, estos mestizos pasaban bajo el cuidado de los sacerdotes, quienes los letraban, pues. Entonces, es así que aparece Blas Valera. Este es cronista mestizo. Cronista mestizo, Blas Valera, y también tenemos al Inca Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega, con su famosa obra titulada Comentarios Reales de los Incas. Cuando hablamos de los comentarios reales de los incas, sabemos que esta obra está dividida en dos partes. La primera parte, que tiene el título de Comentarios Reales de los Incas. Pero ¿cuántos libros forman parte de valga la redundancia, de la primera parte de esta obra? Está formada por 9 libros. Es decir, son 9 libros los que forman la primera parte de los Comentarios Reales de los Incas. La primera parte fue publicada en Lisboa en 1609. Y en esa primera parte se habla todo acerca del imperio incaico, de sus tradiciones, costumbres, misticismo, todo. E incluso se va a contar mitos. Ahí aparece, por ejemplo, el mito de Manco Cápac y Mamaogyo, que es recogido por el Inca Garcilaso de la Vega, como te lo había señalado. Todo acerca del imperio incaico se cuenta en la primera parte, que está formada por 9 libros, publicada en Lisboa en 1609. La segunda parte de esta obra está titulada como Historia General del Perú,
Historia General del Perú. Y la segunda parte está formada por 8 libros, publicada de manera póstuma en 1617 en Córdoba, España. Entonces, en la segunda parte de los comentarios reales de los incas, ahí se va a tocar todo el proceso de la conquista, de estas guerras civiles que emprenden los españoles dentro del territorio peruano. Bien, el Inca Garcilaso de la Vega, por supuesto, va a ser abandonado por su padre. Él va a viajar a España años después para reclamar la herencia de su padre, pero su padre había sido considerado como un traidor, por lo cual, ¿qué es lo que hace el Inca Garcilaso de la Vega? Quiere redimir el nombre de su padre y para ello se va a enlistar, va a formar parte del ejército real que luchaba contra los moriscos. En fin, dentro de las obras del Inca Garcilaso de la Vega también tenemos diálogos de amor, por ejemplo, La Florida del Inca, pero la obra icónica es Los Comentarios Reales de los Incas. ¿Cuál es el tema de esta obra? Las referencias del antiguo imperio incaico y el proceso de la conquista. Ese es el tema de la obra de Los Comentarios Reales de los Incas. Bien, entonces, dicho eso, ahora sí podemos hablar el drama Ollantay. Una mañana de aquellas, el general Ollanta, el general del Antisuyo, se levanta desesperado buscando a su amada. ¿A quién? A Cusicoyor. Le pregunta a Piquichaqui: oye, Piquichaqui, ¿has visto tú a mi amada? Y Piquichaqui le dice que no la había visto. No le he visto, Ollanta. Oye, Piquichaqui, tú nunca sabes nada. Piquichaqui respondiendo dice: pero si no sé nada, ¿para qué me preguntas, Ollanta? Entonces Ollanta va a buscar a Wilcauma, el sumo sacerdote que lo sabe todo, y le dice: Wilcauma, tú que lo sabes todo, por favor, te pido, acompáñame, porque he de pedir la mano de Cusicoyor. Y Wilcauma le dice: Ollanta, deja eso, no desates la ira del Inca, vas a traer terribles desenlaces para tu vida, abandona eso. Pero Ollanta, con el honor del guerrero, va ante Pachacútec y se presenta: Señor, solicito audiencia. Adelante, Ollanta, dime, ¿qué deseas? ¿En qué te puedo servir? Señor, todo el Antisuyo se rinde ante usted. Lo sé, Ollanta, y te lo agradezco, pero dime, ¿qué deseas? Señor, el imperio se ha extendido. Muchas regiones ahora se rinden ante usted y están bajo su poder. Lo sé, Ollanta, pero cuéntame, ¿qué deseas? Señor, he venido a pedir la mano de su hija, de Cusicoyor, a quien amo con devoción. Ollanta, vuelas tú muy alto, eres plebeyo y mi hija aristócrata. ¿Cómo puedes tú pretenderla? Márchate ahora mismo y no desates mi ira. Entonces Ollanta se marcha triste, pero cuando Pachacútec se ha enterado de los amoríos que ellos tenían a escondidas, ha dado la orden de capturar a Cusicoyor y a Ollanta y encerrarlos en alguna de las celdas. De esta manera Ollanta, como héroe que es, como guerrero que es, ha logrado escapar, pero Cusicoyor no. Por supuesto, ella, a raíz de este romance, ha quedado encinta y producto de ello ha nacido ¿quién? Imazúmac. Pero Ollanta desconoce de su existencia. Imazúmac era llevada de cuando en cuando ante su madre, y ella va creciendo poco a poco, jurándole hacer lo posible para poder liberarla, buscar la piedad del Inca. Pero cuando Ollanta escapó, él junto a sus guerreros se van hacia Ollantaytambo y desde ahí dirige la rebelión. Por supuesto, esas batallas eran épicas, los guerreros incas, extraordinarios. Es así
que ha pasado el tiempo y la rebelión no ha podido ser controlada. Y ya Pachacútec ya no está más en el poder. ¿Quién está en el poder ahora? Está Tupac Yupanqui, su hijo, quien desconoce al traidor, quien desconoce al rebelde, no sabe quién es el rebelde. Y le ha pedido a Rumiñahui, al otro general del antisuyo, que capture al traidor, al rebelde. Después de la batalla, mientras en Ollantaytambo festejaban con abundante comida, chicha de jora, agua de molle, papa, puspo, habas, oca, machua, ambrosía de los incas, ¿no? Choclo, queso. Entonces, mientras todos ellos festejaban con sus rituales y todo ello, se escucha que tocan la puerta. Abren la puerta y todos quedan sorprendidos porque era Rumiñahui, con sus vestiduras rasgadas, golpeado. Ollanta le ofrece ayuda y Rumiñahui ha de decir: Ollanta, el nuevo Inca es un tirano. Formemos una alianza y acabemos con el nuevo Inca. Ollanta, creyendo en sus palabras, cura las heridas, le da alimento. Y cuando de pronto Rumiñahui abre las puertas y capturan a Ollanta. Todo era parte de un ardito. Ollanta es llevado ante el Inca. ¿Quién era el Inca? Tupac Yupanqui. Cuando Tupac Yupanqui ve a Ollanta, le dice: Ollanta, no puede ser. Tú, que has servido con fidelidad y heroísmo a mi padre, ¿por qué te has rebelado? Y en ese afán de estar preguntándole a Ollanta, la pequeña Ima Sumat, que había jurado buscar la piedad del Inca, se adentra en la sala buscando al Inca. El Inca, ¿dónde está el Inca? Y ve de pronto al Inca Tupac Yupanqui, se arroja a sus pies y le pide: piedad, Señor, pido piedad, por favor, acompáñeme. Pero niña, ¿qué deseas? Piedad, Señor, suplico piedad. Y ha conducido al Inca hacia la celda donde se encuentra su madre. Y cuando Tupac Yupanqui ha llegado, ve pues a una mujer toda alicaída, sucia, golpeada, con los cabellos revueltos, y de pronto se fija bien y se trataba de su hermana Kusikuyor. Entonces Tupac Yupanqui, conmocionado por ello, le dice: pero Kusikuyor, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Kusikuyor, entrando en razón, le dice: nuestro padre, hermano. ¿Pero cuál ha sido la razón? He amado al hombre que nuestro padre no aprobaba. ¿Y quién es ella? Ella es mi hija, producto de ese amor que he tenido con este hombre. ¿Y quién es él? Es Ollanta, ¿no? Ollanta en ese momento se está enterando de que es padre, se siente el hombre más feliz del mundo. Y Tupac Yupanqui le dice: Ollanta, tú has de devolverle el honor a mi hermana y has de casarte con ella. Es así, Ollanta, que tú te harás cargo del antisuyo, mientras yo seguiré combatiendo para extender el imperio, ya que Tupac Yupanqui era un guerrero nato. A él no le gustaba sentarse en el trono nada más, sino librar batalla. Era la naturaleza de Tupac Yupanqui. Y Rumiñahui: Señor, y yo, tú has de acompañarme, Rumiñahui, ¿no? Y de esa manera finaliza el drama Ollantay, que por supuesto se tejieron 3 tesis con respecto a su origen, esta joya de la literatura peruana. ¿Y cuáles fueron estas tesis? La tesis incaísta, la tesis hispanista y la tesis ecléptica. ¿Qué te dice la tesis incaísta? Que el drama Ollantay se habría creado en la época del incanato, pero recién se plasmó en un escrito en la época de la colonia. Recordemos que los incas no conocían la escritura, pero ya se habría creado en la época prehispánica. ¿Y quiénes defienden esta tesis? Bueno, quienes defienden esta tesis serán Sebastián Barranca y José María Arguedas. Luego está la tesis hispanista, y la tesis hispanista sostiene que el drama Ollantay corresponde a la época de la colonia, su creación en la época de la colonia.
¿Y cómo justifican esta postura? A razón de que en el drama Ollantay se presencia las características del teatro lopesco, es decir, la presencia de Piquichaqui, por ejemplo, que es el bufón, la esencia del drama. ¿Quién es el creador del drama? Lope de Vega. Él es el que combina la tragedia y la comedia y de esa manera crea el drama. Entonces hay características naturales del teatro de Lope de Vega. ¿Y quiénes defienden esta postura? Menéndez y Pelayo y también José de la Riva Agüero. Ellos dos defienden esta tesis. Y luego viene la tesis intermedia, que es la tesis ecléptica, que habla de que el drama Ollantay es creado en la época de la colonia, pero con presencias natas del incanato. ¿A razón de qué? A razón de los nombres en quechua que aparecen.